Una revista especializada informa que cierto automóvil deportivo tiene el 53% de su peso sobre las ruedas delanteras y el 47% sobre las traseras, con una distancia entre ejes de 2.46 metros. Esto implica que la fuerza normal total sobre las ruedas delanteras es de 0.53 W y sobre las traseras de 0.47 W, donde W es el peso total. Al espacio entre el eje delantero y el eje trasero se llama distancia entre ejes. ¿Qué tan adelante del eje trasero está el centro de gravedad del automóvil? Se hace un diagrama de los ejes del carro con las llantas, señalando cuál es la trasera y cuál es la delantera. Recordamos las fuerzas que actúan sobre este, que es la normal de ambas llantas, y el peso total del carro. En la fuerza normal delantera tenemos 0.53 del peso total del carro, y en las llantas traseras tenemos una fuerza normal de 0.47 por el peso total. Tenemos una longitud de 2.46 metros y tomaremos x1 como la distancia que hay entre las llantas y el centro de gravedad del carro. Recordamos las fórmulas necesarias para este problema. Son de torca, donde la torca es igual al módulo vectorial de la fuerza por el módulo vectorial del desplazamiento, el seno del ángulo que hay entre estas dos, entre la fuerza y el desplazamiento. Elegiremos nuestro pivote en las llantas traseras, de modo que saquemos el x1. Hacemos la sumatoria de torca y te queda como menos el peso total por x1, seno de 90, más la fuerza normal en D por la longitud del carro por el seno de 90, más la fuerza normal en la trasera por 0, que es el desplazamiento, por el seno de 90, y lo igualamos a 0. Recordando que el seno de 90 es igual a 1, tenemos que la sumatoria de torcas te da menos el peso total por el x1 más la fuerza normal en las llantas delanteras por la longitud del carro. Se elimina la fuerza normal trasera, ya que no tiene ningún desplazamiento, o el desplazamiento es igual a 0, así que al multiplicarlo se elimina. Despejamos para x1 y te queda un total de la fuerza normal delantera por la longitud del carro entre el peso del carro. Esto te queda 0.53 de peso total sobre el peso total por la longitud del carro, que finalmente te da que x1 es igual a 0.53 por la longitud del carro, y esto te da un total de 1.30 metros. En un zoológico, una varilla uniforme de 240 newtons y 3 metros de longitud se sostiene en posición horizontal con dos cuerdas en sus extremos. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla y la derecha forma un ángulo θ con la horizontal. Un mono aullador de 90 newtons cuelga inmóvil a 0.50 metros del extremo derecho de la varilla y nos estudia detenidamente. Calcule θ y las tensiones en las dos cuerdas. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la varilla. Ya que dibujamos nuestro diagrama, lo importante es las distancias que hay entre las fuerzas. Por ejemplo, 2.5 metros de la varilla al mono, 0.50 es lo que resta. Y el peso se encontrará en medio de la varilla debido a que es una varilla uniforme. También actúa el peso del mono, que serían 90 newtons. Ya que el problema nos dice que realicemos un diagrama de cuerpo libre para la varilla, será el siguiente. Las fuerzas actuando sobre la varilla son tensión 1 hacia la izquierda, un ángulo con la horizontal de 150.
dejando el ángulo entre X y el vector como 30 grados, más una tensión 2 con un ángulo θ que desconocemos y el peso de la varilla actuando hacia abajo, así como el peso del mono. Las fórmulas que utilizaremos serán: el vector en el componente X será la magnitud del vector coseno del ángulo θ, así como el componente en Y será la magnitud del vector por el seno del ángulo. Usaremos la fórmula de Torca, que es igual a la fuerza por el vector desplazamiento por el seno del ángulo entre estos dos, la sumatoria de fuerzas que nos da masa por aceleración, que en este caso es 0, y la trigonométrica de coseno sobre seno cotangente. Analizaremos el diagrama de cuerpo libre y comenzaremos por las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en X será igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo menos la tensión 1 por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 0. Siguiente, las fuerzas en Y serán tensión 1 seno de 30 grados más tensión 2 seno de θ menos el peso de la varilla menos el peso del mono igual a 0. Lo siguiente será el momento de torsión. Nuestro eje o pivote de rotación lo situaremos en la tensión 1, es decir, en el inicio izquierdo de la varilla. La sumatoria de torcas para nuestro diagrama será la tensión 1 por 0, el seno del ángulo, menos el peso del mono por el desplazamiento por el seno de 90, más la tensión 2 por el desplazamiento total, que son 3 metros, seno del ángulo, más el peso de la varilla por su desplazamiento del origen a donde actúa la fuerza, que son 1.50, seno de 90. Todo esto igualamos a 0. Estas tres ecuaciones nos servirán para conocer nuestras tres variables. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones. Enumeraremos cada una para que sea más fácil el procedimiento. Comenzaremos por la 1. Despejaremos la tensión 2 de esta fórmula, siendo que tensión 2 es igual al peso de la varilla por 1.50 metros más el peso del mono por 2.50 metros. Esto entre 3 por seno del ángulo. Esta ecuación será para T2. La sustituiremos en la número 2, siendo que T1 seno de 30 más la tensión 2, que ahora vale peso de la varilla por 1.50 más el peso del mono por 2.50 sobre 3 por seno de θ, eso por seno de θ menos el peso de la varilla menos el peso del mono igual a 0. Ya que esta nueva fórmula nos ha quedado a invariable de T1, la despejaremos. Primero, T1 seno de 30 será igual a menos el peso de la varilla por 150 más el peso del mono por 2.50 entre 3 más el peso de la varilla más el peso del mono. Sustituimos los valores, donde el peso de la varilla serán 240 newtons más el peso del mono, que serán 90 newtons. Tensión 1 será igual a 135 sobre seno de 30, que da un resultado de 270 newtons. Ya que conocemos la tensión 1, el siguiente paso será sustituir de nuevo la tensión 2, pero en nuestra ecuación 3. Y esto significa que tensión 2, que es igual al peso de la varilla por 1.50 más el peso del mono por 2.50 entre 3 por el seno del ángulo por coseno del ángulo, es igual a la tensión 1 seno de 30. Sabemos
que coseno sobre seno es igual a cotangente. Por lo tanto, cotangente de teta será por el peso de la varilla por 1.50 más el peso del mono por 2.50 entre 3 será igual a T1 seno de 30. Sustituimos los valores del peso de la varilla, el peso del mono y la tensión 1, dándonos como resultado que el ángulo es igual a la cotangente inversa de 135 sobre 195. Esto nos da 39.82 grados. Por último, nos queda la variable de tensión 2, por lo que nuestra fórmula de tensión 2, que es el peso de la varilla por 1.50 más el peso del mono por 2.50 entre 3 por seno del ángulo, el ángulo que acabamos de sacar lo sustituimos, dándonos como resultado una tensión 2 de 304.47 newtons. We're up all night to get lucky.